Bueno, tenemos una segunda edición de nuestro podcast que hemos puesto Piezas de la Memoria en esta alianza de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad, también de la UFRO. Estamos acá con un tremendo invitado, Silvio Cayosi García, cineasta, director de fotografía. Bienvenido, Silvio, y también estamos con Angélica Hernández, que integra también, es parte del Centro de Derechos Humanos. Así que ambos muy bienvenidos a este segundo podcast o podcast. Muchas gracias. Piezas de la Memoria. Gracias un montón. Bueno, un podcast también que está orientado sin duda a la conmemoración de los 50 años del golpe, y en base a eso hemos tenido conversaciones en esta mesa, en este estudio de la carrera de periodismo, porque aquí estamos haciendo este podcast. Y conversemos, esto es una charla, una conversación, esperamos siempre como entre amigos, ¿no? Pero me encantaría preguntarte primero, Silvio, sobre tu vínculo también con esa época, ¿no? de Chile, con ese momento de Chile, de la historia de Chile, que también tú has reflejado en alguna de tus obras como Fernando ha vuelto, que ahí vamos a poder conversar un poco más. Pero, ¿cómo te vinculas tú o qué sentimientos te evocan esa época de Chile? A ver, en esa época yo estaba recién llegado, llegué el 67 de Estados Unidos de estudiar cine. Entonces yo venía completamente alucinado por el cine, ¿te das cuenta? Y además llegué en un momento muy bueno, un momento que se hacía mucho cine en Chile, para la época mucho cine, y de directores que ganaban premios internacionales y todo eso, ¿no? Y tuve la suerte de empezar a trabajar de inmediato, y por lo tanto yo estaba fascinado con el mundo del cine. Entonces es divertido porque comienza a existir todo este momento de fricciones políticas tremendas, ¿no? Comienza la UP a gobernar, y todo eso para mí era segundo plano. Mi primer plano era filmar, era el cine, ¿no? Poder hacer fotografía. Mi interés era lo tecnológico, no era dirigir, ¿no? Era director de fotografía yo en esos momentos y quería seguir siendo eso, no me interesaba dirigir. Entonces es curioso porque para mí los recuerdos que yo tengo, todo el mundo de lo que pasaban millones de cosas, era como un fondo, como un fondo. ¿Ah? Para mí lo importante era el cine. Entonces es bien curioso lo que me pasó, ¿no? Entonces yo veía todo lo que pasaba y yo lo que quería era filmarlo. Quería verlo a través de la cámara, ¿te fijas? Y de hecho hasta arriesgué la vida en ciertos momentos porque me metía por hacer tomas buenas. Uh-huh. Me acuerdo cuando había protestas en pleno centro y lanzaban piedras, y yo por hacer un plano me meto detrás de los carabineros avanzando, tirando lacrimógena, y enfrente grupos tirándole piedra a los carabineros, o sea, a mí. Y una piedra me pasó así, sentí el zumbido del viento sobre mí, así, una tremenda piedra. Entonces me metían todo tipo de cosas, pero la toma era re buena. ¿Te fijas lo que me interesaba? Era lo que interesaba en ese momento. La toma es espectacular. Así que yo viví eso un poco así, ¿eh? Toda esa época la viví así, la viví a través del lente, tal cual, tú lo has dicho. Joven alucinado con su Sí, oficio, digamos. Apasionado completamente. Claro. Y ahí, ¿cómo pasas, por ejemplo, a vivirlo desde el otro lado, desde lo humano? Que en la pieza de Fernando ha vuelto queda claramente y emotivamente y desgarradoramente plasmado. A ver, después sigo ya, empiezo a salir un poco de lo tecnológico, empiezo a dirigir cine. Nunca yo fui partícipe de ningún partido político hasta el día de hoy. Entonces, mi visión era seguir viendo todo a través de mi ojo, ¿no? Y yo digo lo que veo, lo que he visto y lo que pienso, sin ningún problema. Buenos para algunos, malos para otros, me da lo mismo, ¿ya? Entonces, eso yo lo he mantenido toda la vida, ¿no? Entonces mi único partido es el mío nomás. Claro.
Aunque la política te interesa. Ahí lo vamos a hablar. No, es Sí. interesante, por supuesto que es interesante ver cómo la gente se relaciona, los cambios de intereses, las motivaciones El que hay poder. detrás, el poder. Que ese tema me ha dado vuelta desde Sí, que yo soy chico. Desde chico me da vuelta el tema, esa cosa que tiene el ser humano metido en la cabeza, el poder. Pues se habla mucho del dinero. El dinero es un tránsito para llegar al poder, en realidad. Es el poder lo que los vuelve locos, y se ve hasta el día de hoy, ¿no? Y en Un tipo que varios- agarra poder en cualquier régimen, en cualquier ideología y se vuelve loco de atar. Y ese es un tema, si tú te fijas en mis películas, está metido en todas mis películas, no es algo que yo lo haya decidido que esté, pero me sale. Porque está metido en mí eso. Entonces, desde Julio comencé en Julio, Yo el creo que esa abuso es de la poder más, del sí, padre así al hijo y qué sé. Bueno, está en todas las películas mías. Me lo han hecho ver. Yo ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Pero es cierto. Es verdad, el tema del poder para mí ha sido un temazo. Siempre, ¿no? Este comportamiento del ser humano que por poder es capaz de cualquier cosa. Asesinar, torturar, matar. Y de ahí viene que yo estoy dispuesto a filmar eso para que no se haga o se haga menos. Y ahí, Sí, Angélica, sí, sabes que yo me acuerdo de esa época. Bueno, obviamente que cada historia tiene su sesgo personal. claro. Yo en esa época vivía en Punta Arenas, yo soy de allá. Y yo recuerdo en esa época que la gente, fíjate, que creía en las autoridades, creía en el presidente, creía en todas las autoridades nacionales y regionales. Y en ese momento, en los 60 y tanto, había una convulsión justamente de participación, ¿no? El mundo campesino, que todavía tenía mucha participación, mucho poder. Y cuando llegó Allende al poder y le dio espacio a los obreros, al mundo campesino, había como esa cosa que yo de alguna manera sentí que la gente sintió ahora cuando asumió Boris, ¿no? Que ese discurso cercano, que en donde los problemas de la gente salen reflejados al menos verbalmente, generó mucha, de alguna manera, esperanza, ¿no? Entonces había mucho movimiento, había mucha participación, había mucha esperanza, hasta que obviamente llegó la época del golpe y antes empezó a haber un movimiento preocupante. Yo me acuerdo de la preocupación de la gente, de las radios que comunicaban eso, y la gente empezó a replegarse, pues hasta que llegó obviamente el golpe y quedamos de alguna manera. Yo me acuerdo ese día, me levanté para ir al colegio, no vas al colegio, no puedes ir al colegio porque es que hay un golpe militar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo me acuerdo de eso. Me quedé ese día en la casa porque hubo golpe militar y no se podía salir. Claro, ¿qué es eso? Es bien interesante porque yo comparto esa... Chile era un país tan democrático y estábamos todos orgullosos de nuestra democracia y nuestra libertad de expresión y el respeto por lo que pensaba el otro. Eso era Chile. Eso es el Chile que yo nací, ¿no? Y vivíamos. Entonces, pensar un golpe, yo me acuerdo, golpe, no, en Chile no, decía la gente, ¿te acuerdas? No, y los militares, no, esos son los países de Centroamérica, así, Chile no, así, tal cual. Y yo te diría que la gente que llegó un momento que estaban muy en contra de la unidad popular, por 25 motivos también, humanos también, muchos de ellos, y estaban aterrados por lo que estaba pasando con la unidad popular, sentían que iba a venir un golpe de izquierda, ¿no? Que iba a crearse lo que ha pasado en otros países, ¿no? Con dictaduras de izquierda. Entonces esa gente estaba aterrada, entonces empezaron a ponerse cada vez más extremistas, al igual que los otros. Entonces se empezó a ver un país partido en dos extremos, absolutamente, ¿no? Pero buscando el poder los dos extremos, sin dialogar. Nuevamente el poder. Nuevamente el poder, sin diálogo alguno, se quebró el diálogo. Eso es lo que en realidad yo vi. Mi visión fue esa, y cada vez era peor. ¿No es cierto? Sí, cada vez peor. Se quebró ese diálogo, ese respeto por el otro. Y lamentablemente hoy día hay algunos síntomas de eso, ¿eh? Está volviendo a pasar eso, claramente. Entonces, de nuevo empieza a surgir el riesgo de que volvamos a caer en una dictadura X, de cualquier lado, ¿ya? Y que la dictadura es lo peor que existe. O sea, lo peor que existe, porque una dictadura le da chipe libre al tipo que tiene el poder para hacer lo que se le antoja. Se concentra matar, absolutamente el poder y se... Claro, matemos a los le da. enemigos nuestros, matémoslos a todos y listo, y nosotros gobernamos a piacere. Eso es en el fondo una dictadura. Y lo que tú decías de la preocupación de que esto se repita, o que en el fondo hoy día estén surgiendo nuevamente estos mensajes incluso de odio, de negacionismo, que hemos visto claramente, no solo a través de las redes sociales, sino es que un poco...
además en quienes son autoridades hoy día, parlamentarios, tenemos también hoy día un partido de ultraderecha como republicanos, ¿no? Y según una encuesta de ahora de mayo de Cerc Mori, un 36% de los chilenos cree o justifica del golpe... Que haya un golpe. Que hubo un golpe militar, digamos. Un 60 y tanto por ciento cree que eso fue muy bueno para la economía. Claro. Entonces ahí nuevamente estamos en el peligro de lo que tú dices. O sea, y yendo un poco a lo de Fernando Abuelto, tú decías, decidí mostrarlo para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Evidente, por supuesto. Mira, esa es una de las grandes gracias del audiovisual. El audiovisual tiene la enorme gracia de ver y oír, porque las otras artes no pueden... Las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo, lo único es el audiovisual. Ver y oír el pasado, por ejemplo. De hecho, yo hace poco volví a ver, se mostró Palomita Blanca y hicimos un análisis de Palomita Blanca de Raúl Ruiz. Sí, el remasterizado. Sí. Y la vi después de tantos años que no la veía. Me quedé congelado porque de repente poder ver y oír exactamente lo que era el Chile, que ya me lo había olvidado, digamos, ¿no? Con el tiempo. Y decía, sí, pues eso era Chile. El lenguaje, la forma de pensar, de relacionarse. Sí. Y además esa película, fíjate que muestra un poco lo que estaba diciendo yo, ese país en que, a pesar que estaba en plena UP y todavía se mantenía el juego, ¿ah? En la película está claro cómo se agarran a puñete los cabros que son de derecha contra los cabros de izquierda, pero jugando, se agarran a empujones. ¿Y tú qué haces aquí? Porque eran amigos. Sí, pues si yo estoy peleando aquí por los cabros, que ustedes los están atacando. No, bueno. ¿Te acuerdas? La escena es muy divertida. Sí. Y toda la película está dentro de un... Y esa película está filmada 2 meses antes del golpe. 2 meses antes del golpe. Y Chile seguía manteniendo esa actitud como de respeto por el otro, de queremos cambiar las cosas, pero a ver, veamos, de juego, de dialogar, y con mucho chiste, con mucho humor también, ¿eh? Es curioso. Y Palomita Blanca tiene todo eso, toda la película tiene eso. Y me quedé, fíjate, impactado, porque a mí se me había olvidado bastante, y ver el tremendo potencial del audiovisual de mostrarte la verdad tal como era 50 años después, y te la muestro igual. Sí. Eso es una maravilla. Ninguna otra cosa lo puede hacer. Sí. ¿Cómo fue para ti filmar el documental de Fernando Abuelto? En lo personal también, más allá de lo técnico, más allá de la pieza en sí, porque hay un vínculo además emocional, ¿no? Ágave, viuda de Fernando, es amiga de tu señora, también es amiga tuya hasta el día de hoy, dices. Entonces, ¿cómo fue eso para ti? A ver, es la única obra en la cual llorábamos mientras la compaginábamos. Todos los días avanzábamos un poquitito y con mi asistente llorábamos. Volví a avanzar y volvíamos a llorar. Fue así. Toda la obra, y el momento del rodaje mismo también, pues había escenas que todo el mundo lloraba, todo el mundo estaba filmado. Y es algo que, yo lo contaba ayer, es algo que yo no preparé. No es algo que yo me sentara y dijera, voy a hacer un documental, no fue así. Ágave me pidió que yo le grabara como favor. Cuando ya él se había decretado que esos restos eran Fernando Olivares Mori. Entonces la ley obliga a los expertos, el Instituto Médico Legal en este caso, a explicarle a la viuda, por ejemplo, las causas de la muerte. Entonces había que hacer eso. Entonces Ágave me pidió por favor grabar ese momento y le pidió al juez, le preguntó, el juez le dijo, sí, no hay ningún problema, puede grabarlo. Ya. Entonces yo pensé que era sencillamente una lectura oficial, de alguien oficial del Instituto Médico, que iba a leer algo. Eso pensé yo. Entonces iba a ir con una cámara y después dije, voy a llevar 2 porque se me puede echar a perder la cámara y esto no es, vuelvo mañana. Claro. Entonces llevé 2 cámaras, por suerte, porque me encontré con lo que vemos en la película, que es la descripción de estas 2 mujeres expertas del Instituto Médico Legal,
de todas las torturas y después que nos llevaron, todo eso está filmado y estaba pasando delante nuestro, ¿te das cuenta? Y nos llevan a mostrar el esqueleto con todas las costillas rotas. Y cuando estamos ahí filmando eso y estamos todos llorando, todos, hasta los técnicos del Instituto Médico Legal están en la película, hay un plano donde los dos técnicos están llorando. Todos lloramos. Y en ese momento yo ahí al ver el momento de las torturas, las costillas quebradas por la tortura, ahí pienso que no, esto tiene que ser, no puede ser una cosa privada de Agave Díaz, esto tiene que ser una cosa pública. Y después le pregunté, le pedí permiso a la familia y todo, dijeron ok, y ahí seguí 2 días más filmando los acontecimientos. Entonces en realidad lo que yo hice fue filmar lo que empezó a pasar delante mío, ¿no? Y terminó siendo una cosa impactante y con un desarrollo dramático extraordinario que yo jamás lo habría imaginado siquiera, ¿no? Entonces más de una vez yo he dicho que yo sentí que fue Fernando que dirigió esta película, no yo. Sí. Sabes que ayer igual, cuando se exhibió el documental, yo creo que fue una emocionalidad masiva, ¿no? No hubo nadie que no se emocionara. Incluso la gente de la agrupación de familiares que ellos han tenido toda una vida enfrentando esta situación. Es imposible no emocionarse porque uno ahí se da cuenta, pero en toda su dimensión, de la brutalidad con que ocurrieron las cosas. Claro. ¿No? Uno dimensiona ahí de esa manera. Y yo creo que hoy día los jóvenes, que están muy poco informados de aquello, porque bueno, uno, que los medios no informan, y 2, porque ya al parecer pasó mucho tiempo y ya no les interesa tanto. Yo siempre digo, hace 10 años atrás mis alumnos me preguntaban por esto del golpe militar, por la dictadura. Hoy día no es tema, hoy día nadie pregunta. Yo creo que es un buen documental. Está bien que uno se emocione, porque es parte nuestra, ¿no? Pero para darse cuenta de cómo fue, de la inmensidad que hubo ahí respecto de la violación de los derechos humanos y de la brutalidad, ¿no? Es desgarrador. Es desgarrador, pero ese momento hay que vivirlo porque fue terrible. Y además, no solo, porque tampoco queremos, como dicen, spoilear, pero no solo ese momento, sino es que el desarrollo, como dices tú, del documental, cuando pasa lo del patio 29, ¿no? Y finalmente está esta nueva, volver a revivir para toda esa familia un proceso tan doloroso, o al menos cuando ella cuenta que ella pensaba que ella había podido sepultar de alguna manera, enterrar, dar término a este ciclo de dolor, y que se vuelve a vivir a raíz de no saber si efectivamente era o no era Fernando, así como otras familias tampoco tenían la certeza que lo que le habían entregado eran los restos de su familiar. O sea, no, es una brutalidad. Es una doble pérdida. Es dolor encima de dolor. Es doble pérdida. Agave, cuando se enteró de que se ponía en duda todo, estaba en un estado realmente... Mi mujer, que es muy amiga de ella, ¿no? Cuando la fue a ver, la encontró debajo del escritorio escondida. Con eso te digo todo. Estaba debajo del escritorio escondida. No se atrevía a salir de debajo del escritorio. Estaba en un estado, pero terrible. Y pocos días después, yo, de nuevo con la cámara en el ojo, y me atrevía a preguntarle si aceptaba que yo le filmara sus declaraciones ahora que está sintiendo eso. Y yo le dije, tendría que ser ahora, porque no quiero que sea algo pensado. Quiero sentir qué sientes ahora con este doble dolor. Y de ahí salió otro documental que se llama, entre interrogativos, ¿no? Fernando ha vuelto a desaparecer. Y es tan brutal como este, pero es sencillamente ella hablando a cámara de todo lo que sentía. Y es brutal, brutal, brutal. Dice para tu abuela, mejor ni te cuento, para tu abuela todo el mundo, ¿no? Es bestial. Y en Fernando ha vuelto, un momento también doloroso fue el de la abuela. ¿El abuelo o la madre? No, la madre, porque en algún momento dijo, yo tuve 6 hijos, ¿no? Claro, yo tengo no 6 5, hijos, no 5, porque alguien le dijo, bueno, tiene 5 hijos, recupérate por ellos casi, ¿no? Al menos yo eso lo interpreté. Es que es desgarrador porque también es una realidad, o sea, ¿cuánta gente se ha muerto teniendo todavía ese vacío, ¿no? Esa sensación de que estará o no estará, estará muerto, estará vivo, ¿qué le habrá pasado? No lo hemos enterrado, no ha cerrado el ciclo. Y Agave hasta el día de hoy está segura que
la cabeza era él. Eso no se lo hace por los dientes, las cosas que muestran, sí, además sí, sí. Las técnicas ahí, ¿no? Entonces está completamente segura, y a mí, yo te diría que yo también. Da la impresión, sí. Da la impresión, porque lo que empieza a pasar después es muy raro. Es como una puesta de acuerdo para que tírenle tierra a esto, ¿ya? Tanto así que el documental mismo, por ejemplo, Canal 7, en plena democracia, Canal del Estado, se le pierde el documental 3 veces para no exhibirlo, por ejemplo. Y empiezan a pasar cosas como esta. Y de común acuerdo con Europa, porque en Europa solamente España exhibió de inmediato el documental, y los otros países, que estaban fascinados cuando lo vieron en un festival internacional, sí, por favor, queremos la ZDF de Alemania, por favor, me decían, necesitamos ese documental, hay que exhibirlo ya. Ya, perfecto, le mandamos el documental, se perdían, todos se perdían, los cassettes se perdieron todos. Solamente España lo exhibió. Qué raro, ¿no? Es muy raro. Y ahí, entonces, ¿cómo hacer cine en ese momento? O más bien, vamos a lo que tú acabas de contar. Televisión Nacional, un canal público, no lo quiere exhibir. Pasó lo mismo con... Nunca dijeron que no lo quería exhibir. Se perdía la película. En el caso de Guzmán, con... parecido. Ay, se me olvidó la batalla de Chile. La batalla de Chile. Recién hace un par de años salió en televisión y ni siquiera fue en el canal público, fue la red, ¿no? Quien exhibe la pieza. Entonces, ¿cómo fue para ti eso? En el fondo, como cineasta, y a lo mejor también para otros artistas, para otros cineastas, el hecho de que estas obras, ¿no?, que hablan del Chile que nos duele, no quieran ser mostradas. ¿Por qué no quieren ser mostradas? A ver, en el caso mío, yo no en ningún momento estoy pensando en la obra que hice, ni en eso, no me interesa eso. Pero sí, una vez más, es empezar a ver cómo funcionan los arreglos, los acomodos, ¿no es cierto? Incluso con las cosas brutales como esta, entonces hay arreglos de poder. Vuelve a surgir el tema del poder, ¿ya? Entonces, cuando llegan gobiernos democráticos al poder, a ciertas cosas que prefieren no tocarlas para no molestar a los otros poderes. Y así empieza todo. Y así es todo hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, para mí lo importante, lo interesante y lo indignante de esto es una vez más darme cuenta de cómo todos se van poniendo de acuerdo para agarrar o seguir en el poder, ¿no? Entonces todo es así. Y la humanidad parece tener eso en la cabeza desde que es humanidad, porque esto pasa no solo en Chile, pasa en todo el mundo igual. Y ahí ¿qué pasa con la política? ¿No? O también con lo que tú hablabas de esto de llegar a ciertos acuerdos, cosa que hemos escuchado durante estos últimos años, por ejemplo, en el estallido, después en la convención, ¿no? Lleguemos a acuerdos, como que constantemente estamos hablando de acuerdos, claro, ¿no? Que en el fondo uno podría pensar, y esto que es distinto a dialogar, ¿ah? A eso voy. Claro. A eso voy, que uno podría pensar que el hablar de acuerdos significa claro, dialogar. Exacto, que es lo bueno. Pero resulta que lo que tú me estás diciendo acá, y que yo comparto, que muchas veces ese concepto del acuerdo esconde, más que el diálogo, esto de arreglar, o sea, claro, es como, no hablemos de esto porque negociamos. Es mejor. Sí. Y un poco, ¿crees tú que pasa eso con respecto al tema de los derechos humanos? Por supuesto. Que en el fondo es como, mejor no hablemos tanto. No, Fernando Vuelto es un ejemplo. Lo que empezó a pasar ahí, un ejemplo clarísimo. Claro, no, si les da lo mismo, cuando se trata de poder les da lo mismo, ¿ya? Entonces no importa que es el derecho humano y todas estas cuestiones que gritan, pero después cuando llega la hora de los que hubo, no, mejor no, lleguemos a un acuerdo. Claro, lamentablemente no son diálogos, sino que son arreglines, son acuerdos, ¿no? Eso es lo que uno siente y uno ve por todas partes, ¿no? Siempre pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y yo insisto, ¿no? Aquí no es tema de derecha o de izquierda, es un tema que está metido en el ser humano. Porque esto está en la historia en todas partes, está toda la historia plagada de lo mismo. Entonces, siempre, por eso es un tema que me ha interesado siempre, ¿por qué tiene eso el ser humano, ¿no? Metido adentro? Y esto del abuso de poder, si tú te fijas, pasa a todo nivel.
un obrero que trabaja en una máquina y el obrero del lado le dan una máquina mejor, listo. Empezaron a haber roces, ¿sí o no? Y el que quedó abajo con la máquina peor empieza a odiar al otro y empieza a buscar cómo destruir al otro a todo nivel. Esto sabemos que pasa a todo nivel. Lo que estoy diciendo una vez más es políticamente incorrecto, me da lo mismo. Pero es así. ¿Es así? ¿Sabes que sí, es muy complejo, es bastante complejo. Claro, está metido en el ser humano. Sí, no, lo que siento yo es que también hay una falta de formación sociocívica, cultural, y una falta de formación y de comunicación, porque si uno se mete a los temas en particular, no logra con claridad tener una lectura completa. Uno tiene hoy día, y es lo complejo, que tiene que tener hoy día claro el panorama entero, ¿no? Lo que está pasando a nivel internacional, porque hoy día el territorio se agrandó. Antes pasaba en zonas, que había las luchas por territorios en un mismo continente o zonas aledañas. Hoy día el territorio es el mundo, ¿no? El planeta. Y espero que sea el planeta nomás, porque también tengo la duda. En donde hay unos poderes que se están de alguna manera alineando para mantener y concentrar ese poder, ¿no? Absolutamente. Entonces ahí estamos nosotros, somos de alguna manera parte de eso, y si uno no tiene claro eso y no tiene una lectura mayor, uno empieza a echarle la culpa o al compañero o a alguien que es parte de este juego. Y ahí yo echo de menos, me voy a poner un poquito como académica, echo de menos que la formación tenga ese espíritu crítico, esa formación que de alguna manera antes había, que era un poquito más universal, hoy día es muy, muy, muy de herramienta, de saber hacer, de método particular, pero no está una formación que te haga tener esta lectura más global y más de relaciones que hay hoy día que están influyendo en esto. Y parte de eso, para terminar, es lo que pasa con los medios de comunicación. Nosotros acá en la Araucanía, lo hablamos con Silvio, no tenemos mucha delincuencia, no tenemos mucho portonazo, no tenemos tantos robos, tenemos, pero son pocos, pero resulta que la gente está tan con esa sensación de riesgo, tanto como en Santiago, que es donde está todo eso ocurriendo, sobre todo en zonas, no en todo Santiago tampoco, en ciertas zonas pasando. Entonces, los medios de alguna manera tienen una responsabilidad que hoy día no están cumpliendo, que es justamente el de comunicar la verdad en su totalidad, ¿no? Sí. Es que se comunican los fragmentos que ellos deciden que hay que comunicar. ¿Y por qué? Porque los medios... Los medios son los dueños de los medios, ¿cierto? Los poderes. Son los medios de comunicación también son empresas, ¿no? Son empresas. Así es. Y algunos son manejados por posiciones políticas internacionales, manejan eso, ¿no? Como el 70% de los medios a nivel mundial son manejados por un puñado de poder. Por un puñadito así de chico, claro. Y al final uno dice, bueno, ¿cuál es la solución? De nuevo, tú lo mencionaste, es la cultura, es la educación y la cultura de los pueblos. Eso es. ¿Y qué ha hecho Chile últimamente? Disminuir eso. Tú lo anunciabas. De los colegios, el arte casi no existe, la filosofía. En las universidades también, prácticamente no. Fueron minimizando todo eso. Eso es muy extraño. ¿Por qué empezaron a hacer eso? Todo lo que fuera pensamiento humano lo fueron minimizando rápidamente. Es raro. ¿Qué pretenden? Y ahí, por ejemplo, ¿cómo ves tú la institucionalidad? Que en el fondo es un Ministerio de las Culturas, que hoy día al menos, ya que estamos haciendo este podcast, como periodista me gusta ir la contingencia, está en una crisis. O sea, hay un ministro de Cultura cuestionado, hay un ministerio y seremías con paros, ¿no? Con funcionarios que cuestionan que muchas veces cuestionan incluso el nombramiento de algunos funcionarios, hablan de lo que tú decías, pues, de este amiguismo, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, en el fondo, como que tener un Ministerio de las Culturas, voy a ser igual como dices tú, políticamente incorrecta, ¿para qué si no estamos haciendo o no estamos potenciando ni fomentando aquello? Muy buena frase. Pero fíjate que esto del ministerio no es un caso puntual de hoy, ¿eh? Yo muchos años atrás fui partícipe, me llamaron para ser parte, por ejemplo, del fondo, del grupo, del Consejo de Televisión, incluso de los grupos, ¿no? Sí. Y comencé a ver, unos 30 años atrás o más, comencé a ver ciertas situaciones que yo dije, esto empezó a ir mal. Porque en su inicio,
cuando se crea, por ejemplo, el Fondart, que al principio no se llamaba Fondart, pero época de Elwin. A mí me llaman, junto a otros, para que fuéramos jurado de los proyectos. ¿Y eso cómo era? Nosotros no sabíamos, no podíamos saber quiénes filmaban, quiénes presentaban el proyecto. No se sabía. Nos mostraban sí lo que hacían, lo que habían hecho. Entonces uno veía si tenía capacidad la persona o no de hacer audiovisualmente su proyecto. Entonces leíamos la idea y veíamos sus capacidades para hacerlo, sin saber quién era ni nada. Entonces era muy simple para un jurado decidir, ya, sin duda este tiene dedos para el piano, ¿no? Este sabe hacer cine y su idea es buena. Listo, queda. Así partió. Eso fue cambiando lentamente con el paso de los gobiernos y el paso de los años, para transformarse en que era mucho más importante, si acaso está bien, si hay mucho chamullo en la escritura, ¿no? Y no importa lo que presenta, eso no importa, es el chamullo. Y después del chamullo empeoró a ser, lo único importante llegó a ser si tenía posibilidades ese proyecto de ser comercial, ¿no? Entonces empezaban a mentir todos. Presentaban ahí, sí, yo tengo conexiones con una distribuidora francesa y este proyecto va a ser distribuido en toda Europa, y eran puras chamullos nomás. A ese le daban el fondo, ¿no? Y después siguió progresando ya a temas más políticos también. Si tiene la línea que el gobierno quiere, ese va, el otro no va, va ese, el que el gobierno quiere. Y me acuerdo que usaban técnicas ya burdas, como por ejemplo estaba el jurado, estábamos el grupo ahí reunido, y a última hora entraba la secretaria ya cuando estaba anocheciendo afuera, ya había que irse. Hoy les traigo aquí esto, se me había olvidado de que había que aprobar, pero esto ya está listo, está súper claro, ya no está, todo el mundo está de acuerdo, ya firma. A ese nivel. Ahí yo nunca más acepté ir a ninguna de estas cuestiones. ¿Qué te parece? O sea, nos estás contando algo o sea, vivirlo y verlo de adentro. Sí. Claro. Y se fue deteriorando. Mira cómo partió muy bien, ¿no? Y recordemos que las grandes películas chilenas empiezan a aparecer en esos años. Sí. Grandes películas chilenas, porque el Fondar funcionaba con lo mejor de verdad y con los más capaces. O sea, ¿no? Ahí empieza nuevamente el bichito como del poder y la corrupción nuevamente a dar vuelta, ¿no? En un ámbito que debería estar como, uno cree, menos contaminado, ¿no? Claro. Lo que nos conviene y lo que tiene mercado. Empezaron grupos a utilizar a jóvenes, siempre lo hacen, y hasta en la prensa. Los viejos cineastas siempre reciben los fondos, cosa que era falsa. Yo casi soy uno de los que menos ha recibido fondos, pero bueno. Y empezaron una campaña mediática. Entonces el fondo había que dárselo a los jóvenes para crear el futuro del cine chileno. Pero si eso no era escuela, no era escuela. Ese es un fondo para alguien que se supone que ya es un profesional, que ya sabe hacer cine. Porque la plata de todos los chilenos, está bien que esté en la escuela, pero no para dar fondos para hacer cine, que después nadie va a ver porque es una cosa de aficionado. ¿Te fijas? Entonces, eso empezó a pasar. Empezó a ser utilizado políticamente. Entonces, distintos gobiernos empezaron a usar eso como método para agarrar a la juventud, para que votara por ello, y etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y ya que estamos hablando de política, que dijiste políticamente, y lo hablábamos al principio, la política es algo que te interesa. Leía que también fuiste parte de una lista donde te convencieron para ser posible constituyente. Que finalmente no prosperó, pero había un sello, ¿no? Que eran varias artistas. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Por la cultura. Exacto, sí, eso iba a decir, que era una lista como de la cultura. Específicamente de la cultura. Pensamos que era un momento único en donde podíamos meter lo que pensamos que es el tema, y lo vuelvo a repetir, el tema de la cultura, que es lo que hay que levantar en este país para resolver todos los problemas en realidad. ¿No? O sea, admiramos los países nórdicos. Los países nórdicos, hace 50 años atrás, optaron por eso. Eran países pobrísimos, eran países chicos, aislados. Cultura y educación. Nada. Sí. Es que la educación es parte de la cultura. Optaron por cultura.
Y hoy día son los mejores países del mundo. Si el ejemplo está ahí, son los mejores países del mundo. En desarrollo y calidad de vida, claro. En todo, calidad Sí, de vida, todo. sí. Todo el mundo los admira. ¡Ay! Y lo único que hicieron, cultura, bien chica. Entonces los primeros ministros, los presidentes andan en metro como cualquier persona. Sí, pues. Todo el mundo los saluda. Buenos días, señor presidente, ¿cómo está? Buenos días. Y van leyendo el diario. Incluso en bicicleta. En bicicleta, claro. Es otro Sí. mundo, otro planeta, completamente, donde todo el mundo dialoga, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque tiene cultura equivalente. Entonces, en ese momento se dio esa situación en que podíamos meter estos conceptos de cultura que pensábamos, este grupo que nos juntamos de artistas, que es fundamental en el país, eso. Y lamentablemente... Y ahí está Miguel Litín, ¿o no? No, Porque en hay el un grupo constituyente ese no. Miguel Litín, pero no sé si... Sí, ahora porque, claro, quedó en la nueva, sí. ¿Sí? Quedó, ¿Y qué te parece este nuevo proceso? Bueno, después de la convención, ahora tenemos un grupo de convencionales o consejeros, ya ni siquiera me acuerdo bien cómo se llaman, ¿sabes qué? y de expertos que asesoran en el fondo. Yo siento que lamentablemente parte mal parido. Sí. Parte mal parido porque ¿en qué momento nosotros los ciudadanos elegimos a los expertos? ¿Quiénes son los expertos? Entonces primero nos meten unos expertos. ¿Serán expertos? ¿O son representantes políticos? Bueno, varios Sí, po. están en política. Obvio. ¿En Y qué el momento partido. tuvimos nosotros la posibilidad de decir sí, no? Nunca. Entonces es una cuestión que se empezó a armar y está armada así. Y ahora nos están diciendo, en el fondo, vamos a tener que ir a votar por sí o no. De nuevo. De nuevo, de una cosa que nosotros no hemos participado. Entonces, esto está mal parido, eso a lo mejor va a llegar a nada. Exactamente por eso, porque está esta sensación, yo la tengo y mucha gente Lo la que tiene. se siente y lo que se escucha es Claro. que hay que rechazar porque hay que hacer una nueva constitución de verdad. Y de con nuevo- participación. de nuevo. Claro, y nuevamente Todo el estamos en proceso. este proceso, estamos de antemano ya diciendo lo que va a pasar. De alguna manera, ¿no? Porque, No, no es porque que- digamos que en el tema del rechazo también hubo No una... es que nosotros lo estemos diciendo. No, es lo que se escucha, digamos. Sí. Por eso, en la no, gente. sí, a eso claro. me refiero, a eso me Claro. refiero. No, se hizo la cuestión de tal manera, a puerta cerrada en el fondo, que uno empieza a olfatear y a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué tengo que ir a votar por algo que no tengo idea? Y después vamos a tener que decir sí o no por algo que no tenemos idea, en realidad. Entonces no me extrañaría que gane el no nada más que por joder, ¿no? Claro, Claro. claro. Sí, pues. Claro. ¿Ah? Entonces es complicado, fíjate. Y ahí, ¿qué opinión te merece? Porque también lo has dicho en otras entrevistas. Te preguntaron por Bachelet 2 en un momento y dijiste una mala película, porque haciendo similitud a las segundas partes, ¿no? Segundas partes de las Pero que tú películas no son decías buenas, que el claro. Padrino rompía ese Claro. el mito de las segundas partes no son buenas. Piñera dijiste que era un tecnócrata. Sí. ¿Y qué te parece el presidente Boric? A ver, es una persona muy madura, obviamente, lo dice todo el mundo, no solo yo. Y el problema también, de nuevo, es que el país estuvo obligado a elegir entre Kast o Boric. O sea, entre una ultraderecha y una ultraizquierda. No se llegó a lo que solía llegar el pueblo chileno, que era a elegir al más preparado para gobernar. Eso era lo normal en este país. Lo normal, uno tenía muchos candidatos, 5, 7 candidatos, y la gente, todo el mundo los escuchaba, los oía hablar, y uno decía, este o esta mujer, este gallo me parece el más capaz de todos, y votaban por él. Ahora no, pues. Estamos votando contra algo, y la persona no importa. Puede ser Boris, puede ser Juan Pérez, da lo mismo. Eso es lo grave que estamos viviendo. Entonces, la ciudadanía se la toma como un montón de tontos que no son capaces de analizar nada y por lo tanto tienen que votar sí o no por una constitución, sí o no por un presidente donde no tiene alternativas. Hay dos, ¿ah? Y dos extremos, y uno tiene... Pero tampoco dan posibilidad de analizarlos. O sea, Pero esa fue la segunda vuelta, porque antes había más candidatos y quedaron esos dos extremos. Yo la lectura que hago es que el país está dividido políticamente desde la perspectiva de la posición política ideológica, ¿no? O quizás es mucho decir, pero están los que
los que apoyan a una ultraderecha, porque de alguna manera les dan seguridad, ¿no? El trabajo, el capital, etcétera. Y la seguridad, Y la ¿no? seguridad, que es exactamente, que es el tema que se ha puesto. Y por el otro lado está el candidato de izquierda, que de alguna manera retoma las demandas sociales y que la gente está de alguna manera, ese otro 50% está, o 60%, no sé, no me acuerdo cuál fue la votación, pero estuvo bien mitimota, con la esperanza de que se retomen esas demandas sociales, ¿no? Yo siento que ahí, porque habían, ¿cuántos candidatos? Eran como 7. Eran 6, si no me equivoco. Eran 6 candidatos, quedaron esos 2. Y pasó esto, que quedaron dos muy opuestos, digamos, en términos de políticos, de representación política. ¿Y ahora qué podrá pasar? Pero yo me cabría de escuchar a mucha gente, si yo estoy votando por Boris, por ejemplo, para que no salga este otro. Exactamente, que nos ha pasado, pero muchos años. O sea, yo Claro, no me acuerdo haber votado por el que quiero. Así es, No me así acuerdo. es. Y ese es un tema gravísimo Así para es. las democracias. Es Por él, por la gravísimo. que quiero, sí. Así es. Sí. Bueno, ya estamos más o menos terminando nuestro nuestro capítulo de este podcast. Me gusta decirle de dos maneras. Piezas de la memoria. Entonces me gustaría algunas palabras tuyas, Silvio, de reflexión en este año donde se conmemoran estos 50 años, donde también la búsqueda nuevamente de los detenidos desaparecidos, de estos familiares que siguen en la lucha, ¿no? Hoy día debería ser parte importante de la agenda, y lo conversábamos también con Manuel Guerrero en un momento, pero al parecer no lo son, o nos acordamos ahora. ¿Cuál es tu reflexión? Mira, es fundamental nunca perder la memoria, no solo de un caso puntual como el golpe, sino que de todo. Te lo dije respecto al cine, la maravillosa cosa que tiene el cine de poder recordar bien, exactamente igual como eran las cosas en el pasado. Pero más allá de eso, la memoria sirve para no cometer los mismos errores, sirve para progresar y sirve para entendernos, ¿no? Entonces, de verdad, el tema de la memoria en general, que es parte de la cultura, la memoria es parte cultural también, ¿no? Es fundamental. Entonces, más allá de una conmemoración, yo hablaría en términos más generales. O sea, cómo meterle culturalmente, educacionalmente a las juventudes las ganas de conocer el pasado de Chile. Si no lo conocen, no se lo enseñan tampoco, no, nada. Y el pasado de Chile está muy manipulado históricamente también, sí, pues, está claro, manejado por los que ganaron el poder, digamos, ¿no? Bueno, sí, pero más allá de eso, uno dice, ¿cómo diablos se encuentra con gente joven que no le interesa ni quiere saber nada de lo que pasó para atrás en el país? Como el golpe, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, yo lo abriría. No usaría este elemento de los 50 años de conmemoración, nada más que eso, porque si no pasa a ser un tema político nomás. Usemos esto para favorecer a un determinado sector político. ¿Te fijas? Es mucho más amplio que eso, ¿no? Entonces yo estoy plenamente de acuerdo en la memoria, la historia de los países, Siempre. la historia que de sea Chile. una política, Siempre, ¿no? Que sea una política país que sea permanente. una actitud de las Sí, universidades, de las así es. escuelas, de los ministerios, qué sé yo, todo eso. Es fundamental. Entonces, por eso yo estoy aquí y estoy colaborando con la memoria. Con esas palabras tan interesantes, reflexivas, y que ojalá de verdad se hicieran carne en los espacios como estos, ¿no? Universidades, colegios, Sí, claro. ¿no? Que a nuestros hijos, le hablemos de lo que pasó. No importa, yo siento que no importa la edad, No. que de repente uno puede ir contando según este desarrollo de cada una de estas personas, estas personitas que nos rodean, qué es lo que pasa cuando hablamos de la tolerancia, cuando hablamos de la inclusión. Todo eso es parte, ¿no? Por supuesto. De lo que podemos, cómo podemos aportar como seres humanos, como adultos, para que nuestros hijos, para nuestras nuevas generaciones, sean generaciones sanas, Así ¿no? es. Así que gracias, Silvio Cayosi, A maestro, ti. por estar con nosotros en este espacio. Angélica, fue muy agradable también poder conversar de todo un poco en este espacio de conversación, donde vamos a estar hablando de la memoria, derechos humanos, y yo creo que los derechos humanos
transversalmente, ¿no? Claro. De la búsqueda, ¿no? De las emociones. Así que muchísimas gracias por haber estado Muchas gracias. hoy Gracias, día Nadia. con la carrera de periodismo aquí en este Me espacio de cortan la todo UFRO. lo políticamente incorrecto. No, eso es lo más No. sabroso. Eso no se va a editar porque es lo más sabroso del podcast. Ya, nos despedimos. Bueno, Gracias. Nos despedimos. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias. Chao, chao.